Muy bien. Vamos entonces a iniciar esta clase. El tema de hoy es climas del Perú. ¿Sí? Bien, antes de iniciar con hablar de los climas del Perú, algunos conceptos básicos. Y tenemos el primer concepto, que es el de tiempo atmosférico. Los invito a abrir su ventana o abrir la cortina y ver cómo está el tiempo. Al menos en mi distrito, aquí en la Victoria, pues a diferencia de ayer que estaba muy gris, con mucha nubosidad y humedad, pues hoy día ha amanecido soleado. ¿Cómo está el tiempo en sus distritos? A ver, cuéntenme en el chat, ¿sí? Rapidito, cuéntenme en el chat. ¿Está como el mío? Así soleado, un poco despejado, no tantas nubes. ¿Cómo está? ¿Cómo es la percepción que tienen a través de los sentidos? Respiren y si sienten humedad o no en el ambiente. Rapidito, por favor, en el chat, compartimos esta experiencia. A ver, ¿qué me comentan? Coméntenme, por favor. Un poco despejado, muy bien. Póngame el distrito de preferencia para saber, ¿sí? El soleado, profesora, me dice Daniela, muy bien, Leonardo. Si no viven en Lima, igual díganme cómo está el tiempo allá en su localidad, ¿sí? Y pónganme la localidad, si no son de Lima, con mejor todavía, ¿no? Soleado. ¿Son de Lima todos? Leonardo, Daniela, Ivana, ¿de qué distrito son? Sí. Yo soy de La Victoria, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí estamos. El sol ha salido temprano. Soleado en Chincha, muy bien, Mari. De Lima es Leonardo, ya. ¿De qué distrito? Sí. Daniela, ¿de qué distrito eres? Sí, Fátima, soleado, ¿no? En cambio, ayer, ¿cómo estaba, no? Ahí está, al menos en mi distrito estaba muy gris, ¿no? Los olivos, ahí el clima es más seco, ¿no, Ivana? Al menos más seco todavía que acá, que en la Victoria, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo? Muchas gracias por la participación. ¿Qué es el tiempo, no? Entonces, hablamos del tiempo. Uy, ¿qué pasó acá? O sea, ¿dónde está mi Epic? Si hablamos del tiempo, estamos hablando de que es el estado de la atmósfera en un momento determinado, ahorita, ¿no? Situación que además puede cambiar en el transcurso de las horas. Se puede despejar más o al contrario, ¿no? Se puede cubrir. Y se caracteriza justamente por eso, por la variabilidad, ¿sí? Es decir, cambia de un momento a otro, cambia con las horas, cambia con el día, las semanas, la estación, ¿no? Verano, otoño, primavera, ahora estamos en otoño, y el tiempo va cambiando, ¿no? Ya se siente además friecito, ¿cierto? Bien, hay que estoy haciendo. Esto en modo lectura, ¿no? Modo presentación, por ejemplo, ya está parecido, pero mejor acá. Muy bien, ¿y qué es el clima, no? Esto es diferente, ¿no? Este concepto ya, mire, según el CENAMI, la clasificación del CENAMI, pues nosotros tenemos, miren, cuántos tipos de clima, al ojo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿sí? O sea, más de 30 tipos de clima diferentes, ¿no? Eh, Esta clasificación la realizan a través de la clasificación mundial de Thorndike, dice, ¿no? Que utiliza tres variables para definir los tipos de clima, que son temperatura, precipitación y humedad, ¿no? Por eso es que al tomar tres variables, pues entonces obviamente resulta una mayor variabilidad climática. Yo diría más cercana a la realidad, ¿no? eh, Excelente esta clasificación ya más moderna, ¿no? ¿Qué es el clima? ¿Por qué tantos climas, no? ¿Cómo es que han determinado que el Perú tiene más de 30 climas?
el clima, en primer lugar, es un conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. ¿Y cómo se establece? Se caracteriza además por ser el promedio del estado, acá no sé qué ha pasado, del estado del tiempo, ¿sí? El promedio del estado del tiempo. Nosotros hemos dicho que el tiempo es la condición variable, varía en las horas, en el día, etc. Entonces nosotros podemos sacar en el día que la temperatura promedio de hoy día fue de 19 grados. En cambio, hoy día, pero también puedo decir que el promedio de la temperatura en la semana totalmente fue 18. Y que de todo el mes de mayo, porque todavía falta el mes de mayo, fue menos todavía, fue 17. Miren cómo va cambiando. Esta es la del mes, ¿sí? De mayo. Pero, ¿cómo fue en abril? El promedio de temperatura en abril, es un ejemplo, ¿no? En marzo, en febrero, en enero, ¿no? En julio, pues en julio será 15, no sé, ¿ya? Entonces, con todos los promedios, primero del día, de ahí de la semana, de ahí del mes y de ahí de todos los 12 meses, se saca el promedio anual. Promedio de Lima, 18 grados centígrados, ¿se dan cuenta? Y así como yo he sacado, ¿no? De cada ciudad, se saca de cada ciudad, de cada localidad, ¿no? Y así como saco el promedio de la temperatura, también saco el promedio de la pluviosidad. 200 milímetros cúbicos al año, ¿no? Y también puedo sacar la humedad, ¿no? Humedad promedio en Lima, 80%, ¿no? Entonces, con estas tres variables, yo determino el tipo de clima de Lima, el cual, según esto, pues es el mismo que tiene toda la costa central y sur desde el sur de Piura. ¿Se dan cuenta? Desde el sur de Piura. Entonces, pero para yo poder determinar estos promedios, ¿cuánto tiempo he observado? Bastante, ¿no? He observado, ya me dio calor. He observado 30 años cada uno de estos lugares. Hemos llevado ahora, no tengo que estar ahí, ¿no? Para eso están, pues, los instrumentos tecnológicos para poder ir registrando y promediando. Excelente. Entonces, definir el tipo de clima es algo científico, ¿no? Es una investigación científica a través de las observaciones, ¿no? A través, puede ser in situ o puede ser sobre todo tecnológico. ¿Cuáles son los elementos que más con los que el clima se manifiesta? Tenemos la insolación, la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión atmosférica y los vientos, ¿no? La insolación, que es la energía, justamente hoy día hay más insolación que ayer, por lo que está un poco más despejado, ¿no? Que es la energía solar en forma de radiación. El grado de calor, aumentar la energía que llega, obviamente también se incrementa el calor. Y también se incrementa el vapor de agua, ¿no? A mayor temperatura, mayor vapor de agua. Las precipitaciones, ¿no? Que son el retorno de las aguas atmosféricas, sólidas o líquidas. La presión, que es el peso que ejerce una columna de aire sobre la superficie. El peso, ¿sí? El aire, cuanto más O2 tiene, más hidrógeno tiene, que son gases pesados, pesa más, ¿ya? Y ejerce mayor presión y tiende a descender, ¿correcto? Entonces, acá la gravedad terrestre lo atrae, ¿no? Y cuanto son más pesados, no son tan livianos, entonces son más fáciles atraídos por la gravedad. Entonces, hay mayor presión, mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y otras variables que vamos a ver, ¿sí? Mayor presión, ¿ya? La temperatura tiene que ver mucho con la presión. Baja temperatura, alta temperatura. Un aire frío, por ejemplo, un aire frío es un aire que está quieto,
¿sí? Y entonces tiende a ejercer mayor gravedad. En cambio, un aire caliente es ascendente, ligero, menor presión, ¿no? Mayor temperatura, menor presión. Menor temperatura, mayor presión, ¿sí? Y los vientos que soplan, que son los desplazamientos de las masas de aire, ¿no? Los cuales se desplazan de una zona, hay alta presión, ¿sí? El viento que baja choca con la superficie y se desplaza, ¿sí? Entonces, a mayor presión, mayor cantidad de vientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los vientos se deben a la diferencia de presiones que hay en el planeta. Hay vientos planetarios, vientos locales, vientos regionales. Y también tenemos los llamados factores, que son los modificadores o acentúan o limitan cada elemento. En otras palabras, lo altera. Tenemos factores cósmicos, ¿no? Que son los iniciales. Hemos estudiado que la Tierra tiene zonas térmicas, ¿se acuerdan? Tropical, templada y fría. Estas zonas térmicas justamente se debe a la forma de la Tierra, al movimiento de rotación y traslación, ¿no? En los cuales la Tierra mantiene la misma inclinación en el eje terrestre, dando origen a las estaciones, a que varíe el ángulo de incidencia de los rayos solares del Ecuador hasta los polos, ¿no? Y a lo largo de toda la traslación. Y entonces da origen a 3 climas iniciales, que son el tropical, el templado y el gélido, ¿no? Entonces, tenemos 3 climas iniciales debido a estos factores llamados cósmicos. Pero resulta que en una zona tropical podemos encontrar en partes, ¿no? De Sudamérica, por ejemplo, climas gélidos. ¿A qué se debe? Y climas subtropicales, climas áridos, etcétera. ¿A qué se debe? A varios factores. En primer lugar, tenemos la continentalidad y la oceanidad, ¿no? En zonas como Bolivia, como el país de Bolivia, donde no hay mar, sí, en la zona altiplánica, lejos del lago Titicaca, las temperaturas son más extremas, ¿no? Entonces, en las zonas continentales son más extremas. En las zonas próximas a las aguas, no solamente océanos, sino lagos, ríos, las temperaturas son más suaves, el clima es menos extremo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, para que entienda, el agua es un cuerpo que se demora en absorber las radiaciones solares, ¿no? Mientras que la arena de la playa ya está caliente, el mar entro y digo, ay, no, un ratito más, está muy fría el agua, está helada. La arena está caliente, pero el agua todavía está demasiado fría. Entonces espero al mediodía que las aguas ya se hayan, ¿no? Absorbido el calor y eleve la temperatura. Pero así como el mar, los ríos, los lagos se demoran en absorber las radiaciones, también se demoran en liberarla. Entonces, al revés en la noche, mientras que la arena ya se enfrió, el agua todavía mantiene todo toda esa radiación que ha absorbido y la ha transformado en calor. Entonces, recién es en la noche que los cuerpos de agua liberan ese calor. Y entonces, al liberar recién ese calor, incrementa la temperatura en el ambiente, ¿no? Esto se conoce como radiación nocturna, ¿sí? Radiación nocturna. Y entonces las zonas próximas a los, digamos, espejos de agua, ¿sí? Presentan un clima más suave, que conforme nos vamos alejando de ellas. La altitud. La altitud es un modificador y no solo de la temperatura, sino de la presión. En las zonas bajas, sí, sí, al haber más oxígeno,
hay mayor presión atmosférica y también hay más humedad, ¿sí? Pero en las zonas altas, conforme voy subiendo en altitud, la temperatura disminuye, disminuye la presión atmosférica y disminuye también los niveles de humedad, ¿sí? Entonces, las precipitaciones van cambiando de líquidas a sólidas, ¿no? Entonces, los elementos del clima se ven afectados por la altitud. Y tenemos la latitud. En las zonas ecuatoriales, donde los climas son cálidos, obviamente donde hay más temperatura, ¿no? Donde los rayos solares inciden perpendicularmente, hay más temperatura. También al haber más temperatura hay más humedad, ¿sí? Pero como es aire caliente y ascendente, hay menos presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? En cambio aquí hay menos temperatura, menos humedad, pero hay mayor presión atmosférica. Y como ven, entonces, los elementos del clima también se ven cambiantes, ¿no? Las lluvias aquí son torrenciales, líquidas, en cambio, aquí ya se tornan sólidas, por ejemplo, las precipitaciones. Así es como entonces estos climas van modificando, ¿no? Perdón, estos factores van modificando los elementos del clima. Es por esa razón que el Perú, sí, se localiza en una zona tropical, pero vamos a encontrar diferentes tipos de clima. ¿Y cuáles son los factores MIS del clima del Perú específicamente? Les decía que el Perú por su ubicación, por su ubicación próxima al Ecuador y encontrándose, eh, calculando ahí, ajá, encontrándose en una zona tórrida, le corresponde un clima tropical, cálido, húmedo, tropical, lluvioso. Correcto. Y es así, este clima lo tenemos en gran parte del territorio peruano, ¿no? Que toda la selva baja, pues tenemos un clima cálido, húmedo y lluvioso tropical. Sin embargo, en el resto del territorio peruano tenemos una variedad, como ya hemos visto en el mapa, una variedad climática. ¿A qué se debe? Se debe a estos factores: cordillera de los Andes, corriente peruana, corriente del Niño, anticiclones, ciclones. Veamos cómo es que influyen cada uno. Tenemos entonces la cordillera de los Andes, ¿no? Ella actúa, dice, como barrera de los vientos alisios. Los vientos alisios, si tenemos aquí la cordillera de los Andes con varios ramales, ¿sí? Entonces, los vientos alisios soplan en esta dirección, ¿sí? Vienen así desde el trópico de Capricornio, ¿sí? Y estos vientos van chocando los continentales, porque aquí ya está el Océano Pacífico, acá está la costa, ¿sí? Estos vientos que vienen del Atlántico, sobre los del Atlántico, ojo, los del Atlántico, acá está el Atlántico, vienen cargados de humedad del Atlántico, ¿sí? Del Océano Atlántico. Y van dejando, y van chocando con la cordillera, descargando toda la humedad en forma de lluvias, en la sierra, en la selva sobre todo y en la sierra. Estos vientos que vienen del Atlántico, cuando pasan ya a la costa, ya pasan secos, porque han descargado toda la humedad. Solo en verano, en algunas ocasiones, puede haber un trasbordo y generar lluvias muy ocasionales. Suele ocurrir en febrero, ¿no? Eso es entonces lo primero, ¿no? Que actúa como barrera. ¿Qué más?
pisos altitudinales. La cordillera de los Andes presenta climas pisos altitudinales. Y como hemos visto ya en el PPT anterior, la altitud es un gran modificador de la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones, generando entonces diferentes tipos de ¿qué? De clima. ¿Ah? Y tenemos las corrientes y vientos. Comencemos por los vientos. Tenemos dos vientos fríos aquí, uno en el Pacífico, que es el anticiclón del Pacífico Sur, y en el Atlántico, el anticiclón del Atlántico Sur, ¿sí? Estos vientos son como, son así, miren. Espérense un ratito, esto está al revés. Estos vientos son así, ¿sí? Vientos descendentes, pero, perdón, así, antihorarios encima, ¿ya? Son antihorarios. ¿Sí? Son vientos antihorarios. Ahí está, ¿lo ven? Antihorarios, pero son descendentes. Como vienen de la alta troposfera, bajan fríos, secos, pero cuando llegan al mar se enriquecen de humedad, ¿sí? Y justamente este anticiclón en este sentido es el que da origen a la corriente, pues, peruana, ¿no? ¿Sí? Y a todo el movimiento circulatorio del Pacífico Sur. En el hemisferio sur, todos los anticiclones son en sentido ¿qué? Antihorario. ¿Sí? Estos vientos lo que hacen es enfriar los alisios que están acá, que vienen acuérdense, vienen de el trópico de Capricornio. Estos anticiclones son vientos oceánicos, por lo tanto no agarran continente, sino que enfrían los vientos alisios. Estas masas de aire que vienen desde ¿cómo se llama? La zona del trópico de Capricornio, ¿sí? Y el anticiclón que viene desde la Antártida, ¿sí? Son masas, vienen desde la Antártida, pero que estos sí avanzan también, pero avanzan en los océanos, porque son vientos oceánicos, ¿ya? Entonces enfrían las masas de aire. Al enfriar las masas de aire, entonces estos vientos enfrían el aire de la costa peruana, generando aquí alta nubosidad, ¿sí? Y provocando garúas. Estos de aquí entran por toda esta zona de acá, ¿sí? Hasta que llegan a Perú, ¿sí? Llegan a Perú por Madre de Dios, ¿sí? Provocando, ¿sí? Provocando lo que se conoce como friaje, ¿ya? El ciclón ecuatorial, al contrario, el ciclón ecuatorial es un viento que no lo han puesto aquí, pero que han debido de dibujarlo, carambas. Acá, a ver, aquí, de baja presión. Vamos a hacerlo con amarillo, a ver, vamos a cambiar. Ya está. Es Ecuador, sí. Aquí. El ciclón ecuatorial, como dice su nombre, es un viento, correcto, ya continental, sí, que cobra mucha fuerza en los meses, pues, de verano, y se coloca al sur de la línea ecuatorial, sí, ojo, se coloca al sur de la línea ecuatorial en el verano austral, acá, sí, ejerciendo influencia en el Perú, desde Tumbes, ¿sí? Desde Tumbes y toda la selva peruana. ¿Ya? Tumbes, parte de Cajamarca, Amazonas, ¿no? San Martín, la selva alta, Tumbes Piura, la selva alta, la selva baja. Este ciclón es un viento al revés, horario, así, ¿sí? Al revés, ¿sí? Y ascendente. Este ciclón asciende con toda la humedad que hay de los ríos, de los grandes ríos amazónicos, de todos,
¿no? El Amazonas, el Putumayo, el Marañón, el Cenepa, el Santiago, el Morona, entonces el Tigre, todos los ríos, correcto, y entonces asciende cargado de humedad. En forma vertical da origen a nubes verticales que provocan, ¿qué cosa? Intensas lluvias, ¿sí? Intensas lluvias. Febrero y hasta el 15 de marzo, por eso son los meses más lluviosos. Y tenemos las corrientes marinas. Tenemos el sistema de corriente de la corriente de Humboldt, correcto, que es un sistema de corrientes fríos. La corriente de Humboldt da origen a que el aire se enfríe desde el nivel del mar, provocando la presencia de nubes estratos, ¿sí? Que se forman desde el nivel del mar. Acá se le llama neblinas y cuando son compactas se le llaman nubes estratos. Estas nubes estratos impiden el libre paso de la radiación, concentrándose entonces acá arriba, incrementando la temperatura por encima de las nubes. Mientras que acá abajo la corriente de Humboldt enfría el aire, ¿no? Provocando que aquí abajo haya una temperatura de 18 grados, mientras que aquí arriba hay pues de 24 grados. A esto se le conoce como fenómeno de inversión térmica, ¿sí? Por eso es que aquí en Lima y en toda la costa central y sur no llueve, ¿sí? No llueve, porque la corriente de Humboldt disminuye la temperatura, provocando este fenómeno de inversión térmica, ¿ya? Con muchas neblinas, muchas garúas que son intensificadas además por el anticiclón. En cambio, la corriente del Niño, con, contracorriente ecuatorial, su nombre científico y comúnmente llamado corriente del Niño, es una corriente de aguas cálidas que viene desde Australia, ¿sí? Más o menos. Entonces, y que hace esto, ¿no? Se divide en dos, subiendo y bajando, dejando influencia no solo en Ecuador, sino también en Perú, ¿ya? Esta corriente de aguas cálidas rompe la inversión térmica, eleva la temperatura, lo que hace es incrementar la temperatura en el norte peruano, ¿sí? Incrementa la temperatura, provocando que entonces el ambiente sea eh, más cálido, ¿no? Y se genere lluvias. Yo quiero, no, este clima esta es otra clasificación, parece. Quiero mostrarle la clasificación real para que vean. Acá, miren, este clima, ¿no? Vamos a incrementarlo. Porque la clasificación que nosotros vamos a ver, es diferente, ¿no? Pero miren, Tumbes tiene varios tipos de clima, pero acá hay uno. Y Gran Piura, sí, miren Piura, ¿no? Estos climas son climas, pues, básicamente cálidos, pero con algunas diferencias en cuanto a la pluviosidad y la humedad. Por eso es que está con rosado y rojo. Pero toda esta zona, quiero que entiendan, toda esta zona de acá está bajo la influencia de esa corriente, ¿ya? De esa corriente. Ya, de esta corriente que es la corriente del Niño. Obviamente también, obviamente tiene que ver mucho la proximidad al Ecuador, o sea, la latitud, ¿no? La baja latitud de Tumbesí y Piura. Bien, vamos a analizar entonces cuáles son los climas del Perú, pero no vamos a ver esa clasificación compleja que hemos visto con más de 30 climas, nos volvemos locos, sino vamos a ver otra clasificación más antigua del siglo XX que todavía está vigente, que es la que se basa en la clasificación mundial de Vladimir Koppen, ¿no?
que solamente considera para hacer la clasificación temperatura y precipitaciones, ¿sí? Obviamente, con solamente estas dos variables, entonces obviamente vamos a tener que se resulta menos variaciones, ¿no? Entonces, bajo esa clasificación, el Perú pues tiene 2, 4, 6 tipos de climas, ¿no? Por ejemplo, tropicales, subtropicales, templados, fríos, frígidos, gélidos, pero con variaciones, ¿no? Porque vamos a encontrar tropicales, pero húmedos, tropicales pluviales, tropicales húmedos, subtropicales desérticos y así, ¿no? Entonces eso también genera, ¿cómo se llama? Mayor variedad, ¿no? Entonces, basándose en eso, obviamente también tenemos todos estos tipos de clima. Estos de acá son 5, 2, 3, 6, no, 11, 5, 16, 19, 21, 19, 22, ¿no? 22 tipos de clima. Sin embargo, INRENA nos lleva a una clasificación más sencilla. Basándose en COPE, nos lleva a una clasificación mucho más sencilla y nos señala que en la costa hay dos tipos de clima, ¿ya? En la costa tenemos dos, ¿sí? Y en la sierra tenemos templados, desde templado hasta gélido, que tenemos 4 o 5, a ver, templado, tenemos frío, frígido, gélido, 4, cuatro. Entonces, 4. Eh, en la, al menos que no me esté salteando uno. Y en la selva alta, en la selva tenemos 2. Pero ojo, de esto también hay variaciones, ¿no? Vamos a ver. En la costa norte, entonces, tenemos un clima muy seco, árido, tropical. Cálido, ¿ven? Cálido muy seco, árido, tropical. ¿Sí? Debido a que las temperaturas en esta zona de la costa norte entre Piura y Tumbes, pues tenemos temperaturas de 24 grados, ¿no? Y precipitaciones de 200. Acuérdense que solamente son dos variables, ¿sí? Las regiones de Piura y Tumbes las tenemos, se extienden hasta, la costa se extiende hasta, recordemos, hasta los 1000 metros. Estas características de precipitaciones bajas de solo 200, temperaturas altas, ha provocado que el paisaje pues, de la costa tenga estas características. Una vegetación de ambiente seco, caducifolias, intenso brillo solar, nubes, cúmulos, como ven acá, ¿no? Y lluvias de verano, las cuales las nubes digamos, se concentran más en verano y generan intensas lluvias. Luego tenemos el clima con mayor presencia en la costa peruana, toda la costa central y sur por la corriente de Humboldt. Este clima tiene estas características, ¿no? Temperatura de 18 grados y con 150 milímetros de pluviosidad al año. A diferencia de la costa norte que llueve en verano, acá en la costa central y sur las precipitaciones, noten, se concentran más en invierno, con lloviznas y garúas invernales, ¿no? Entonces, la humedad y las precipitaciones se concentran en invierno, no en verano en la costa central, a diferencia, repito, de la costa norte. Asimismo, la alta humedad en invierno en forma de neblinas, sí, en nubes, estratos y neblinas, nos da dos ambientes, uno desértico por la falta de lluvias, pero con ecosistemas llamados lomas, ya que la alta humedad, sí, la alta humedad que se concentra
en forma de neblina, sino es estratos, nutre las colinas, ¿sí? Nutre las colinas que hay en la costa, a lo largo de toda la costa, provocando que esta humedad entonces comience perdón, sí, acá, comience a aparecer, ¿qué cosa? Vegetación, ¿sí? Vegetación. Esta vegetación se le conoce como vegetación ¿de qué? De lomas, ¿sí? De lomas. Está, está muy grueso. Acá, listo. Recordemos que tiene que ver mucho también con la corriente peruana y el fenómeno de qué? De afloramiento, ¿no? Para el enfriamiento de las masas de agua de la costa central y sur. Y tenemos los climas andinos, sí, 4 está bien, ¿no? 4 eran. Aquí el factor altitud, sí, entonces ha provocado la presencia de ¿qué? De 4 tipos de clima. Desde el más bajo, el templado, luego el frío, el frígido y el gélido. Hablemos entonces, en primer lugar, del clima más bajo de la sierra, que se encuentra en los valles interandinos, ¿no? Este clima es propio de los valles interandinos, ubicados entre 1000 y 3000. Acuérdense lo que estoy diciendo, valles interandinos, ¿sí? Entre 1000 y 3000. Es un clima con temperaturas medias que varían en el flanco occidental, la media es 20, mientras que en el flanco oriental, pegado a la selva, promedio de 25. Este clima, sí, con unas diferencias, presenta diferencias entre la vertiente occidental y oriental, donde en la vertiente occidental es seco, pero con nubosidad en verano, o sea, mayor humedad en verano. En cambio, en la vertiente oriental es húmedo prácticamente todo el año y con mucha nubosidad. Las precipitaciones suelen ser estacionales, que llegan a 500, mientras que aquí también son estacionales, pero que llegan a 1200. O sea, que hay más precipitación, más temperatura, más humedad en la vertiente oriental porque está pegado a la selva, ¿no? Y los vientos alisios descargan ahí las lluvias, hemos dicho, ¿no? Toda la humedad. Mientras que en la vertiente occidental registra menos temperatura, menos humedad, ¿sí? Muy nuboso en verano, eso sí, pero con menores precipitaciones, ¿ya? Y seguimos subiendo y llegamos ya a los valles que están a la altura de los 3, pasando los 3000, ¿no? Estos valles, si bien es cierto, son interandinos, en esta clasificación le llaman mesoandinos, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para diferenciarse de aquellos que están más bajos. Y le llaman valles mesoandinos porque están a la altura de las mesetas, ¿no? Son valles muy altos, ¿no? Como el valle del río Guatanay, que es un valle en donde se localiza la ciudad del Cusco, ¿no? Y Cusco tiene un clima frío porque se encuentra por encima de los 3000, ¿no? Entonces, todas las ciudades como Ayacucho también, entonces Abancay, las del sur se encuentran, pues, por encima de los 3000, ¿no? Y registran entonces un clima frío, ¿sí? Mesoandino, ¿sí? Y corresponde no solamente a los valles mesoandinos entonces, sino a las mesetas y también altas vertientes que se localizan, cerros empinados, como vemos acá, ¿no? Que se localizan pues a estas alturas, ¿no? Hasta los 4000. La temperatura, pues aquí ya no es de 20, ¿no? Sino es de 12 en promedio. El aire es seco. Las precipitaciones se concentran en verano, teniendo una media anual de 7000. Debo aclarar que las precipitaciones son mixtas, ya que hay lluvia, hay granizo y hasta nevadas
A partir de los 3.500, 3.600, pues ya encontramos nevadas, ¿no? Entonces, hay precipitaciones mixtas. También tenemos presencia de heladas, ¿no? Como vamos a ver luego, ¿no? Pero en cuanto a precipitación, son mixtas, ¿ya? Entonces tenemos granizo, tenemos nieve, tenemos lluvias. Seguimos subiendo y ya encontramos el clima de alta montaña, ¿sí? Es un clima donde aquí encontramos no solamente altas montañas, sino altiplanicies. Altiplanicies para referirnos a las mesetas más altas, ¿ya? Entonces ya le llamamos altiplanicies, ¿ya? A las mesetas más altas, ubicadas entonces por encima de los 4.000. Y también las altas montañas, ¿no? Todavía no hemos hablado de picos y nevados, ¿no? Pero sí altas montañas. El clima es extremadamente seco y la temperatura ya cae a 6 grados. Sin embargo, el nivel de precipitaciones es el mismo, ¿no? Precipitaciones que se concentran principalmente entre octubre marzo, ¿no? Cayendo en forma de nieve, granizo y también lluvia, ¿ya? Con tempestades eléctricas y muchas heladas, ¿no? Acá ya a partir de los 4.000 se intensifican las precipitaciones sólidas, ¿no? Al revés, abajo las mayores precipitaciones son líquidas, en cambio, y algunas sólidas. En cambio, aquí se concentran las sólidas y con algunas líquidas. O sea, mayormente son sólidas. Y encontramos ya un clima gélido a partir de los 5.000. Estamos hablando de las altas cumbres, ya de los nevados y picos, ¿no? Por encima de los 5.000, donde además la temperatura promedio es de 0 grados, ¿no? Bueno, yo he sabido estar en estas altiplanicies en alguna oportunidad cuando era más joven, ya no subo, ya no me atrevo, pero sí he llegado a estas alturas, ¿no? Y no solamente el problema es el frío, sino la falta de oxígeno, ¿no? Que comienza a escasear el oxígeno en estas zonas. Las precipitaciones son 100% sólidas, el aire es extremadamente seco, con fuerte insolación porque es diáfano, ¿no? Que bueno, acá hay poquita humedad, por ahí algunas nubes, pero el aire suele ser muy diáfano y transparente. Esos son entonces los 4 tipos de clima que tenemos, pues, en la región andina, ¿sí? Coméntenme, ¿conocen la sierra? De todos estos climas que he mencionado de la región andina, ¿sí? ¿Cuál es el que ustedes han experimentado, ¿no? ¿A qué ciudades han llegado? A ver, cuéntenme. Por la ciudad que conocen, infieran qué tipo de clima es. A ver, digan, yo conozco Huancayo y por la altitud de Huancayo, pues entonces tiene un clima frígido, frío, no sé, ¿no? Templado. Si conocen la sierra, a ver, en Pachacama está soleado, me dicen, Chaclacayo. ¿Chaclacayo qué sería? ¿A qué altitud está Chaclacayo? ¿Ah? A ver. Vamos a buscar la altitud de Chaclacayo para ver si es ya sierra o no es sierra. ¿Qué me dice? En las partes más bajas de la vertiente, ¿no? Este, andina. A ver, Chaclacayo dice 647 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, en realidad, Chaclacayo todavía sigue siendo costa, es una zona intermedia, ¿no? Es una zona intermedia, pertenece al casco urbano de Lima, ¿no? Y es una zona intermedia, solo que presenta mayor, digamos, brillo solar, por lo que está alejado del mar, ¿no es cierto? Pero sin embargo,
Si ponemos Chosica altitud, entonces ya nos muestra una mayor altitud de 861, ¿no? Entonces son intermedios. Después de Chosica, ¿saben que sigue? Santa Eulalia, ¿sí? En Santa Eulalia es pertenece también a Chosica, pero ya está un poquito más adentro. Y miren, Santa Eulalia, ahora sí, 1036 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, Daniela, tú estás en una parte intermedia, ¿no? A 600, igual que Chosica, 800. Pero Santa Eulalia ya está a 1000, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos hablar netamente de un clima que templado, ¿no? Subhúmedo, ¿sí? En cambio, si ponemos, por ejemplo, Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, Ayacucho se encuentra a 2761. Ah, todavía entonces Ayacucho presenta un clima que templado, subhúmedo, todavía no llega a los 3000, ¿no? ¿Qué ciudades pueden llegar a partir de los 3000? ¿No? Cusco. Cusco sí. A ver, Cusco, altitud. eh, Busco altitud 3399. Entonces, miren, en el examen, ¿por qué les digo? Porque en el examen les van a poner, como son los valles interandinos, en el contexto les pueden poner algunas ciudades, ¿no? Entonces, la ciudad del Cusco, ubicada a 3399 metros en promedio sobre el nivel del mar, ta, 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 ta. ¿Qué clima? Entonces, por las características descritas, ¿qué clima le corresponde? ¿Ya? Entonces, ya usted dice, 3399. Entonces, ya es un clima que frígido, ¿no? Frígido. Igual que la ciudad de Cerro de Pasco, pues, ¿no? La Cerro de Pasco, por ejemplo. Miren, chicos, chicas, Cerro de Pasco, 4338, que es una de las ciudades más altas que tenemos, ¿no? Y ahí a qué le corresponde entonces, ¿no? Entonces un clima frígido, mientras que Cusco tiene un clima frío, Cerro de Pasco tiene un clima frígido porque se localiza a 4338 metros, ¿ya? Esto porque en el examen viene así, entonces es bueno hacerles la referencia, ¿ya? Y ahora sí vamos a pasar al clima ya entonces de la región de la selva, ¿ya? En la selva. ¿Qué climas tenemos en nuestra selva? En nuestra selva tenemos, en primer lugar, un clima semicálido muy húmedo. Si bien es cierto, aquí dice de 1000 a 400, recordemos que la selva peruana llega hasta los 3000 en la zona conocida como ceja de selva, ¿no? Entonces acá no hay un clima de ceja de selva en esta clasificación, ¿ya? Entonces, afirmamos que es un clima semicálido muy húmedo, ¿ya? Eh, para referirnos a los valles longitudinales. Entonces, en esta clasificación en realidad hay una omisión porque no se considera el clima de la ceja de selva, pero igual sigue siendo semicálido muy húmedo, ¿no? También en Machu Picchu, que está enclavado en la ceja de selva, por encima de los 1000, también presenta un clima semicálido muy húmedo, pero con menos temperatura de promedio, ¿ya? Entonces, la temperatura promedio es menor a los 22, dice, ¿no? Un promedio que varía entre 20, 18, 20 grados, ¿no? Dependiendo, repito, de la altitud, ¿ya? El factor altitud. Siendo, dice, mayores en los valles, exacto, siendo mayores en los valles. En la zona de los valles estará Poto, Rioja, Moyobamba, por ejemplo, en San Martín, ¿no? O Chanchamayo, N, La Merced, Mazamari, ¿no? Hay Satipo, en la Sierra Central de Junín. Entonces, en esa zona de los valles, las temperaturas son, en promedio, son mucho más altas, ¿ya? Son mucho más altas. Este, Otra característica es la alta humedad atmosférica, pero sobre todo
que son muy lluviosas, ¿no? Las precipitaciones se encuentran por encima de los 2000, ¿ya? Y con bolsones fluviales que sobrepasan inclusive 5000, ¿no? La localidad más húmeda, perdón, más lluviosa que tenemos en el Perú es la localidad cusqueña de 15000, donde en alguna oportunidad llegó a llover hasta 8000 al año. Sí, imagínense. Entonces, no se olviden que la selva alta es la región con un clima semicálido muy húmedo y es la región más lluviosa del Perú, ¿sí? Ahí está, la zona más lluviosa, ¿ya? Selva alta que se ubica en la parte baja del flanco oriental de los Andes, ¿sí? Clima cálido húmedo, ¿sí? Es otro clima y es el clima que tiene mayor presencia en el territorio peruano. Sí, es el que abarca más territorio de todo lo que hemos visto. Con una diferencia marcada latitudinal, ¿sí? Con una diferencia marcada latitudinal, ya que hasta los 12 grados de latitud es un clima cálido húmedo ecuatorial, ¿sí? Mientras que, ¿sí? Por debajo de los 12 grados es un clima cálido húmedo de sabana tropical. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Bien, varía un poco, casi es muy similar las temperaturas. Mire, ¿sí? Entonces, 12, 25, 33. 12, 24, 33. ¿Sí? Sin embargo, las mínimas, ¿sí? Pueden caer a 16. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Y en épocas de friaje pueden caer hasta 11 y lo más bajo que se ha registrado es 6, imagínense, ¿ya? En alguna oportunidad. Las precipitaciones son mayores en la zona ecuatorial y menores en la zona de sabana, ¿ya? Alta humedad, precipitaciones concentradas en verano, pero hay algo importante. Aquí, en esta zona, llueve todo el año. ¿Ya? Se concentran en verano, pero llueve todo el año. O sea, todo el año está lloviendo. Menos, obviamente, en invierno, menos en otoño, ¿no? Primavera, pero todo el año. En cambio, aquí ahí está la diferencia. ¿Dónde está la diferencia mayor, me dice, profesor? En las precipitaciones, ya que el invierno es seco. O sea, aquí no llueve en agosto, sobre todo es seco. Casi todo agosto no llueve, ¿sí? Parte de julio, agosto. Y es justamente esta zona de Brasil, Bolivia, ¿sí? Y Perú, donde hay mayores incendios forestales, ¿ya? Porque no hay lluvias y se seca. Y a veces los lugareños prenden la maleza y eso hace que entonces se produzcan los incendios forestales. Y a veces son naturales inclusive, ¿no? Entonces, tanta radiación, tan seca las hojas, que a veces con la misma radiación se pueden prender, pero la mayoría es por factores humanos, ¿no? Y corre rápido porque está seca la vegetación, ¿sí? Bien, con eso hemos terminado ya lo que es la clasificación. Y antes de pasar allá a los fenómenos de origen climático, vamos a responder entonces la primera pregunta, ¿ya?
Muy bien, a ver, las claves, ¿qué pasó? Vamos, ya mucho tiempo. Acuérdense que ustedes tienen solamente para los de letra 30 segundos, nada más. En teoría es minuto y medio por pregunta, pero como las de matemática, habilidad verbal y matemática les toma más tiempo, estas preguntas les debe tomar solo 30 segundos. Rapidez mental tiene que haber, ¿ah? Sí, a ver, ¿qué pasó? Tenemos Ivana con la A y Daniela con la C. Veamos rápidamente. En un estudio, pero analice cómo los factores del Perú determinan las características atmosféricas regionales. Muy bien. La altitud influye en la variación de elementos como temperatura, humedad. ¿Qué dicen? Correcto, ¿no? La amplitud térmica es mayor. La amplitud térmica es mayor cerca al mar, al contrario, es más suave. Hemos dicho que la continentalidad hace que los climas sean más extremos, ¿no? La variación de la presión atmosférica por la altitud influye en la dirección del viento. ¿Qué hemos dicho? ¿Sí? Que influye, los vientos soplan de una zona de alta presión a una zona de baja presión. ¿Se acuerdan que les expliqué? La presión atmosférica se manifiesta mayor en zonas elevadas, al contrario, a mayor altitud, menor presión. ¿Correcto? Entonces aquí la correcta era la A, ¿ya? Muy bien. Entonces, estabas bien, Daniela, la 1 y la 3, pero la 4 no, ¿ya? Porque la presión es mayor en zonas bajas, ¿ya? Bien. Pasemos a la clasificación ahora. Muy bien. A ver, veamos. C es la 3, ¿no? A ver, vamos a relacionar. Cálido muy seco. ¿Dónde está el cálido muy seco? En la costa norte, ¿no? Entonces, acá. Templado subhúmedo está en los valles interandinos, ¿sí? Entre los ¿Es el clima de alta montaña? No. En el lado oriental presenta lluvias de verano y mayor humedad. Ajá. El clima gélido es el de alta montaña. Y el semicálido muy húmedo es en la selva alta. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Entonces será la C. ¿No? ¿Está bien la C? ¿Sí? A ver, uno con B.
2 con A, 3 con D, 4 con C. Sí, la letra C. Muy bien. Seguimos, ahora sí, vamos a seguir, después seguimos resolviendo. Ya pasamos entonces ahora sí a los fenómenos de origen climático, ¿sí? Bien, en el Perú se dan varios fenómenos de origen climático y que además tienen mucho impacto en la economía a la microeconomía y en la macroeconomía, ¿no? En la microeconomía de los hogares, pero también afecta a la macroeconomía del Perú cuando ocurren estos eventos, ¿no? Y cuando son muy intensos. Entonces tenemos en primer lugar las heladas. ¿Qué son las heladas? Son el descenso brusco de la temperatura a nivel del suelo. Esto ocurre, dice, a partir de los 3200, según el CENAMI, y son frecuentes en otoño e invierno, ¿no? Donde las temperaturas tienden a disminuir. Para que se produzca una helada, pues las nubes desaparecen y el aire es diáfano, ¿sí? Entonces, esto hace que al no haber humedad, no haber nubes, eh, el calor que se libera de la corteza, acuérdense que hemos estudiado, todavía no hemos estudiado creo efecto invernadero, pero sí, el calor que se libera de aquí, de la corteza, eh, asciende rápidamente y se pierde, ¿correcto? Y no cuando, en cambio, cuando hay nubes, sí, abrigan el calor y lo mantienen acá abajo. Y entonces, cuando se pierde rápidamente el calor, es cuando la temperatura, pues, cae bajo cero, ¿ya? ¿Dónde ocurre esto? Entonces, la temperatura incluso puede llegar, dice, hasta -20 en las noches y madrugadas, ¿ya? ¿Dónde ocurre? ¿En qué partes? Entonces dice a partir de los 3200, ¿ya? En la sierra peruana, sobre todo en la Sierra Sur, ¿no? En la Sierra Sur y en la Sierra Central son más duras que en la Sierra Norte, ¿ya? Ahora, mira, acá dice blanca y negra, sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, acuérdate que nosotros tenemos espejos de agua, ¿no? Lagos, lagunas, acá está. Entonces, cuando llega la noche y cae la temperatura y a nivel del suelo, correcto, tenemos algo de humedad que liberan, acuérdense, los espejos de agua, entonces se produce lo que se conoce como helada blanca, porque todo se cubre de escarcha, ¿sí? Se congela la humedad y se cubre de escarcha, ¿sí? A eso le llamamos entonces helada blanca. Pero cuando el aire es totalmente seco y cae la temperatura, ¿qué pasa? El aire es seco, porque además acá hay unos vientos, ya que se llaman catabáticos, que son vientos fríos que bajan de la montaña. Estos vientos secos, extremadamente secos, entonces, ¿qué hacen? Se chupan la humedad de las plantas, queman las plantas, ya, queman las plantas. Y entonces, lamentablemente, las heladas negras suelen ser las peores porque quema todos los cultivos. Y no es una noche, son varias noches, ¿no? Entonces van quemando los cultivos, lamentablemente, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes afecta? Afecta a la agricultura. La agricultura es la principal afectada, ¿no? En cuanto a actividades económicas, igual que la ganadería, porque cuando baja la temperatura, pues a -20 y los ganados están en intemperie y mueren de hipotermia, ¿no? Y obviamente las familias se ven afectadas con la salud, los niños, ¿no? Se enferman por las bajas temperaturas, ¿ya? Eh, y obviamente termina por afectar, obviamente, la economía regional y local, ¿sí? Y tenemos las nevadas, que es otra cosa, ¿no? Porque es todo lo contrario a las heladas. Para que se produzcan las nevadas, pues el aire tiene que estar lleno de nubes, lleno, mucha humedad. ¿De dónde va a salir el agua que cae, no? Entonces necesitas mucha humedad. Las nevadas son además precipitaciones sólidas. Suelen ocurrir a partir, dice, sobre los 3500, aunque Cenami ahora señala 3400 por ahí, ¿no? Varía, 3400, 3500, ¿no? Y son precipitaciones, ¿ya? Son precipitaciones sólidas.
Estas se producen cuando la temperatura del aire debe mantenerse por debajo de los 2, entre los 2 y -3 grados, ¿sí? Entonces, en estas temperaturas, para que se produzcan entonces nevadas, las temperaturas tienen que estar entre los 2 y -3, ¿no? Ahí. Entonces, se produce nieve, ¿ya? Y obviamente con bastante humedad, ¿sí? Eh, en el Perú, las nevadas ocurren en las zonas altoandinas, ubicadas a partir de los 3.800. En verano, dice, se dan por encima de los 3.800. En enero, febrero son más frecuentes. Pero mire, cae, pero menos copos de nieve. En cambio, en invierno ocurren, mira, más abajo, desde los 3.400. Dice que son menos frecuentes, pero cuando ocurre son más intensas, más copos de nieve, ¿no? Entonces, en realidad yo no me tengo que ir hasta las zonas nórdicas del planeta o zonas extremo sur, ¿no? Ni a otro país para experimentar lo que son las nevadas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Son más frecuentes, ojo, en enero. El problema es la altura, ¿no? ¿A quiénes afecta? Bueno, las nevadas en todo el mundo terminan por afectar de todas maneras, ¿no? Hay nevadas tan intensas en algunos países donde tienen que parar pues los vuelos, ¿no? Los vuelos, debido a que no se ve nada para poder volar y las temperaturas son bajas y las nevadas son extremas, que se cancelan los vuelos, ¿no? Eh, la agricultura, la ganadería, la salud humana y diversas actividades económicas se pueden ver afectadas por las nevadas en diferentes países y sobre todo aquí en el Perú. El otro fenómeno es el friaje, ¿no? No es lo mismo friaje, helada que nevada, correcto. El friaje lo ocasiona un sistema de vientos, ¿no? Sistema de vientos continentales, ¿no? Que vienen desde las zonas eh, eh, antárticas, ¿no? En la zona de convergencia. Acuérdense que acá hay un anticiclón, habíamos dicho, ¿no? Estos vientos entran por Madre de Dios y avanzan hasta Loreto, enfriando también el aire en la selva peruana. Las temperaturas disminuyen entre 22 a 11 grados, ¿no? Y se manifiesta, miren aquí, con lluvias intensas, abundante neblina con frío intenso y vientos muy fuertes, ¿no? Vientos fuertes. Las áreas afectadas son la selva en general, desde Madre de Dios hasta Loreto, ¿sí? Entonces, la selva de Madre de Dios, de Puno, de Cusco, de Junín, de Huánuco, de Pasco, de San Martín, de Ucayali, ¿no? Y de Cusco, ¿no? Acá ya no aparece Amazonas, por ejemplo, ¿no? Pero los demás sí son afectados. Y tenemos la inundación, ¿no? Este evento suele ocurrir en estaciones de verano cuando se intensifican las lluvias, donde el río abandona su cauce y se desborda, ¿no? En los extremos, provocando pues que muchas poblaciones se vean afectadas, ¿sí? Eh, áreas agrícolas, viviendas, carreteras, ¿sí? Incluso puentes pueden ser dañados debido al crecimiento del río, ¿sí? En todos los años, en algún punto del territorio, sobre todo en la selva peruana, se desbordan los ríos. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, mucho más, ¿no? Porque también los ríos costeros también se desbordan. Todo lo contrario, la sequía. Así como hay periodos de lluvia muy intensa, en el Perú
hay sequías. Y el fenómeno climático anómalo, perdón, el fenómeno climático coyuntural que suele afectar más a la zona de las altiplanicies y algunos valles mesoandinos es la sequía. Teniendo en cuenta que en la sierra peruana, en la sierra, en la costa central y sur y en la costa norte, sierra, costa norte, costa central y costa sur, no llueve 9 meses, porque las lluvias son de verano, ¿sí? En la costa centro y sur no llueve nunca, pero las lluvias son de verano en toda la sierra y en la costa norte. Entonces, no llueve 9 meses, ¿no? Y en la costa central y sur nunca llueve. Entonces, debido a eso, uno de los grandes problemas en el Perú es la sequía, la ausencia de agua, ¿sí? Y cuando el periodo de lluvia se prolonga, pasado incluso los 9 meses, es peor todavía, porque ahí sí se comienzan a secar ya las lagunas, se comienzan a secar, ¿no? Y los cursos de agua. Entonces, el agua disponible es insuficiente para abastecer a la ganadería, a la agricultura y a las poblaciones y los ecosistemas, ¿no? Que también se ven afectados, ¿ya? Entonces, todos los años en alguna parte del Perú también hay alguna zona afectada por la sequía. Y tenemos los huaicos, que tienen que ver con la época también de lluvias frecuentes, ¿no? Las lluvias intensas en verano y en veranos muy calurosos, pues las lluvias son mayores. Y estas lluvias de verano, tanto en la cordillera occidental de los Andes como en la ceja de selva, pueden terminar por provocar que el suelo pierda cohesión y finalmente los detritos que eran consolidados se vuelvan inconsolidados y finalmente se desprendan grandes partes de suelos en forma de sedimentos. Aquí la erosión, acuérdense el ciclo erosivo, la erosión es tan intensa y tan rápida, pluvial, que provoca finalmente que se suelte el suelo en detritos inconsolidados y se deslice hacia las partes bajas por las quebradas, ¿no? Por las quebradas. Son muy violentos, como pueden ver, destruyendo cultivos, viviendas, canales de irrigación, carretera, puentes, hogares, sobre todo que casas que se ven a veces hasta sepultadas y hasta muerte puede provocar, ¿no? Cuando es muy intenso y muy sorpresivo en la madrugada, por ejemplo, ¿no? Felizmente que ahora tenemos un monitoreo y tenemos sirenas ahí en las zonas de las quebradas para avisar a la población para que puedan evacuar, ¿no? Pero igual, ¿no? Puede haber pérdidas humanas. Muy bien, esos son entonces los fenómenos de origen climático que afectan al Perú. A escala mundial, tenemos el Niño Oscilación del Sur, ¿sí? Con siglas ENOS o ENSO, ¿no? En inglés y en castellano. Este Niño Oscilación del Sur es una variación irregular periódica en los vientos, la temperatura superficial del mar, ¿sí? Esto ocurre en la sección tropical del Océano Pacífico. Si vemos el mapa, acá han debido de poner el mapa. ¿Dónde está el mapa? Acá. ¿Sí? Si vemos el mapa, pues esto suele ocurrir aquí, principalmente en esta zona, ¿sí? El Océano Pacífico. Si bien es cierto, ocurre en el Océano Pacífico, termina por afectar todo el planeta, ¿ya? Todo el planeta. Y hay zonas obviamente más afectadas, menos afectadas. El fenómeno del Niño tiene dos ciclos, un ciclo cálido, que es el fenómeno del Niño, y un ciclo de enfriamiento, que es la Niña. El fenómeno del Niño consiste en
el incremento anómalo de la temperatura del mar, ¿sí? Aguas oceanas cálidas comienzan a desplazarse de Australia hacia América. Estas son conocidas como ondas Kelvin, ¿sí? Ondas Kelvin. Y el incremento de la temperatura es de +5 en las zonas extremadamente rojas y de 2,5, como ven, en las zonas de color naranja, ¿no? O melón, llamémosle así. Y estas ondas se conocen como ondas Kelvin, ¿sí? Ondas Kelvin. Y ocurren en todo el Océano Pacífico. Cuando ocurre este fenómeno, correcto, las aguas cálidas provocan la formación de nubes verticales, las cuales van a provocar intensas lluvias, además, al llegar a pisar tierra, ¿no? Y hasta se puede formar un ciclón. Recuerden que nosotros ya hemos tenido un ciclón años atrás, ¿se acuerdan? Unas masas ciclónicas se formaron en el Pacífico, que es muy anómalo que haya pues masas ciclónicas en el Pacífico y que bajaba estas masas ciclónicas, comenzó a bajar, y conforme iba bajando, pues iba provocando destrozos en la costa norte, Lima e Ica, ¿no? Entonces, este niño suele ser muy dañino, muy perjudicial para la economía y también los ecosistemas, ¿no? Tanto terrestres como acuáticos, y sobre todo acuáticos, donde las especies que están acostumbradas a ser de aguas frías, como la choveta y la merluza, comienzan a migrar buscando zonas más frías, ¿sí? Y nuestra pesca, pues, se ve afectada, ¿no? Toda la actividad pesquera. También en la agricultura se produce alteraciones porque hay productos que necesitan mucha agua, como el arroz, y están felices, pero también hay productos como el algodón, como los espárragos, que necesitan ambientes secos y todo se pudre y todo se malogra, ¿no? Eh, También aparecen enfermedades tropicales como el dengue, chikungunya, se intensifican. Bueno, ya el dengue en todos los veranos, ya y con el cambio climático, pues tenemos dengue, pero este se agudiza mucho más, ¿no? Las fuertes lluvias provocan pues inundaciones, provocan huaicos, como hemos visto, ¿no? En la costa peruana. Sin embargo, debo decirle que así como hay muchas lluvias en las zonas occidentales, todo lo contrario en las zonas altiplánicas, porque mientras que aquí estamos inundados de agua hasta el cuello en la costa, en la zona altiplánica, debido a la falta de vientos alisios, porque todo el circuito se altera, comienza a haber incendios forestales y sequías, ¿ya? Entonces, es muy dañino este fenómeno del niño, ¿no? Y todo lo contrario con la niña, por ejemplo, la niña del 2020, ¿no? Son episodios de enfriamiento del Océano Pacífico, al revés, ¿no? Donde la temperatura se incrementa, ¿sí? Perdón, desciende, ¿no? Con pérdidas de hasta, miren, de -1, -2, -3 y hasta de -4. Algunas zonas del Pacífico registraron hasta -4, ¿no? En la costa peruana, pues nosotros tenemos fenómenos de afloramiento, ¿no? Y estos se intensificaron a lo largo de toda la costa. Las condiciones climáticas, pues en épocas del niño, entonces suelen ser más frías y secas y pueden ocasionar problemas económicos en el mundo porque las nevadas se intensifican en algunas partes como Europa, Norteamérica, ¿no? En México, en la zona norte de México. Pero en el Perú lo que provoca es el incremento de la pesca comercial o industrial. Y, o sea, en realidad en el Perú económicamente no nos afecta mucho la niña, ¿no? Pero sí a las personas, porque mayor humedad, mayor enfermedades respiratorias, ¿sí? Muy bien,
Eso es todo con respecto a lo que es geografía. Vamos a terminar de responder, de resolver, ¿sí? Esta ya la hemos hecho. Esta no, ¿no? Hemos hecho la 1, sí, y nos falta la 2 y la 4. A ver, la pregunta número 2. Bien, a ver, veamos. Vamos a ver las claves ya. A ver, ¿qué me han puesto? La 2. Era la C. A ver, vamos a ver qué pasó. A ver, pasémoslas, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Factores geográficos. Vamos a ver. La inversión térmica que se manifiesta en la costa centro y sur de nuestro país es influenciada por la acción de la corriente del Niño. No. La inversión térmica lo provoca la corriente peruana, ¿ya? La influencia del ciclón ecuatorial influye en la condición climática tanto de la costa norte y selva baja. Sí, ¿no? Ese ciclón que genera lluvias, ¿ya? La costa norte se ve influenciada por la escasez de precipitaciones generadas por la corriente, ¿cómo se dice? Peruana, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Era la C, ¿ah? Era la C. Entonces, falso. La variedad climática es influenciada por la cordillera de los Andes, por los pisos altitudinales y exposición a los vientos. Esta sí es verdadera. Aquí acuérdense que la costa norte se ve influenciada por la corriente del Niño que trae lluvias. ¿Ya? Acá. Entonces era la C. Ahí está. ¿Listo? Vamos a pasar entonces ahora
pacífica. Bien, vamos entonces a entrar ahora a lo que son los mecanismos de resolución de conflictos. Pero en primer lugar, igual vamos a definir algunos conceptos. En primer lugar, ¿qué es un conflicto? ¿Es lo mismo conflicto que violencia? No, pero un conflicto puede generar violencia. Un conflicto simplemente es una pugna entre dos o más protagonistas. Obviamente, la incompatibilidad de intereses, ¿no? La confrontación de intereses genera un conflicto, pero este conflicto puede llegar a una guerra, puede llegar a una protesta violenta, ¿no? Puede provocar una guerra, ¿no? Entonces, no es lo mismo conflicto, repito, que violencia, ¿sí? Que guerra, que protesta, sino que el conflicto puede devenir en eso. Tipos de conflictos sociales que pueden finalmente provocar una ola de violencia social, un conflicto político que puede devenir en una guerra y conflictos de tipo comercial que también podrían provocar una guerra, ¿no? Para solucionar un conflicto existen pues varios tipos de mecanismos para solucionarlo. El más recomendado es la negociación directa. Sin embargo, al fracasar esta negociación, surgen otros, dependiendo del tipo, ¿no? Mediación, conciliación o arbitraje. La negociación es lo que más se recomienda porque es una resolución de conflicto donde las partes implicadas directamente buscan que solucionar el problema. Para que una negociación triunfe y tenga éxito, es importante que las partes involucradas estén dispuestas a escuchar a la otra parte, pero además estén dispuestos a ceder, ¿sí? Finalmente, ¿no? Las partes involucradas en una negociación logran dar solución, ¿sí? Imagen no es la más recomendada, ¿no? Porque da apariencia de que aquí la persona está como mediador, pero no, ¿no? No sabemos. Entonces, imaginemos que son solo las dos personas, ¿no? Bien, y no están los abogados ni nada, ¿ya? La mediación, aquí sí, ¿no? Acá hay un no tercero, acá hay un tercero, ¿sí? Este tercero es el mediador. La mediación es un mecanismo de resolución de conflictos ágil, ligero, no tiene carácter legal, y donde una persona también, digamos, puede ella ser la facilitadora del diálogo entre las dos partes, ¿sí? Los mediadores pueden ser designados por las personas. Incluso hay mediadores que se ofrecen, ¿no? Me acuerdo la huelga del SUTE, donde los congresistas, al romperse el diálogo con el Ministerio de Educación, algunos congresistas se ofrecieron de mediadores, ¿no? Y las partes aceptaron. El mediador es una tercera persona que facilita el diálogo, el restablecimiento del diálogo, que puede brindar algunos consejos, sugerencias, eh, pero que no participa directamente del diálogo, ¿correcto? Muestra un interés imparcial y neutral en el problema. Entonces, actúa como facilitador, ¿ya? No está facultado tampoco para proponer fórmulas de solución ni nada. Finalmente, en toda mediación son las partes las que terminan por acordar y llegar a un acuerdo, igual que la negociación. Y tenemos la conciliación, ¿no? Este mecanismo también interviene un tercero, pero a diferencia de la mediación, tiene valor legal, ¿sí? Porque el conciliador
es una persona autorizada y reconocida por el Minjus, ¿sí? Reconocida por el Minjus. Además, hay una ley que es la ley de conciliación, ¿sí? Existen centros de conciliación estatal y privados, ¿ya? El acta de conciliación tiene valor legal, ¿sí? Y es firmada por las partes. ¿Qué no puede hacer el conciliador? El conciliador no puede tomar la decisión, ¿ya? Él también es un facilitador del diálogo, cumple la misma función que el mediador. Restablece el diálogo, da sugerencias, ya inclusive puede plantear una fórmula de solución de ser necesario, a diferencia del mediador. Pero finalmente, ¿quiénes llegan al acuerdo? Las partes, ¿ya? Las partes. El acta es firmada por las partes y el conciliador. Como tiene valor legal el acta, entonces el incumplimiento de esta acta puede provocar que se demande a la otra parte ante el juez el cumplimiento de dicha acta. ¿Qué se puede conciliar? En realidad se puede conciliar todo menos que tenga que ver con la restricción de los derechos y todo aquello que esté tipificado como delito. Las materias son diversas, civiles, familiares, laborales y hasta contractuales con el Estado, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes en todos los centros de conciliación, según el informe del MINJUS, es los asuntos de familia, ¿no? Sobre todo la pensión de alimentos y el régimen de visitas, ¿no? Son los dos más comunes, pues, en materia de familia, ¿no? Y en materia de civiles dicen que los más comunes son el acuerdo sobre pago de deuda o el incumplimiento de contratos, ¿ya? En materia laboral, pues, se llevará a cabo y se respetando el carácter irrenunciable de los derechos. Y como yo les decía, ¿qué no se puede conciliar? No se puede, carambas, no se puede conciliar aquello que está tipificado como delito, como por ejemplo, violencia familiar, ¿no? Ya está tipificado como delito, ¿no? Además, tampoco se puede conciliar si la persona, no sabemos dónde está la persona o está el extranjero. Procesos cautelares y garantías que tienen que ver con derecho tampoco, ¿no? La nulidad de un acto jurídico tampoco, porque estaría violando el derecho, ¿no? La petición de herencia cuando a la demanda se incluye la solicitud de declaración de herederos, tampoco, ¿sí? Entre otros. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se invita a las personas a conciliar? Se invita a conciliar porque disminuye sobre todo tiempo y costos, ¿no? Es confidencial, reservada, evita procesos judiciales, no se requiere abogado y sobre todo, al igual que las otras dos modalidades, negociación y mediación, son las partes que deciden la solución al problema. ¿Sí? Hemos visto contractuales, ¿no? En materia civil, pero a diferencia de la siguiente que vamos a ver, que es el arbitraje, también se puede haber acá situaciones contractables, de contrato, ¿no? De las partes, pero aquí las partes deciden la solución del problema, a diferencia de la siguiente, ¿no? El mismo caso se puede ver en un centro de conciliación, pero también arbitraje. A diferencia, el arbitraje es lo último que se llega, bueno, lo último es el Poder Judicial, pero en materia no judicial es lo último a lo que puede llegar, por ejemplo, empresas, ¿no? En litigio o una entidad con una empresa, etcétera. ¿Qué es el arbitraje? ¿No? ¿Por qué? Porque en el arbitraje es el árbitro el que toma la decisión, como si fuera un juez, ¿sí? Emite un documento que se llama laudo, que tiene los mismos efectos de una sentencia, ¿sí? Y entonces tiene carácter obligatorio, ¿ya? Entonces se recomienda la conciliación por eso. Pero si se llega al arbitraje, tenemos que entender
que el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular, mediante el cual dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual deciden recurrir a un tercero para que decida por ellas. Ahí está la diferencia, ¿sí? Bueno, es un proceso, tiene su ventaja porque obviamente no llegas a juicio, te ahorras dinero, tiempo y finalmente se busca la solución a través de un tercero, ¿ya? Es una forma de resolución, dice, de disputas con un tribunal imparcial, independiente del Poder Judicial, integrado por árbitro elegido por el acuerdo de las partes. Hay bufet de abogados que actúan como árbitros, ¿no? El documento, como ya les dije, tienen efectos de sentencia. Para lo cual, pues estos árbitros tampoco pueden ser cualquiera, son abogados especialistas en el tema, ¿no? Especializados. Muy bien. Esas son entonces las formas de resolución de conflicto. Otro tema que tiene. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre las modalidades de resolución de conflictos? Bien, seguimos entonces porque nos quedan 8 minutos. Bien, en el Perú uno de los grandes problemas ha sido y es la violencia. En esta semana, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, estamos la semana contra la violencia, ¿no? Y la violencia se manifiesta de diversas formas, ¿sí? ¿Cómo definimos la violencia? Como el uso intencional, dice, de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades, y que tiene como consecuencia probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo e incluso la muerte. La violencia en el Perú se ha manifestado a través de la historia de diferentes formas. Tenemos la política, que aquí no está, pero tenemos la política, a través del terrorismo. Y las más común hoy en día, la física, la sexual, la psicológica, la de género, la económica, ¿no? Entre otras. En el Perú hubo una ola de violencia muy grande en el Perú que nos afectó grandemente por muchos años y que hizo que el Perú justamente se retrase mucho, ¿no? Esto fue 20 años de terrorismo, ¿no? Eh, Fue un episodio muy intenso de violencia, ¿no? Eh, Conflicto y violencia, ¿no? Según el informe, entonces, de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Eh, el conflicto, acuérdense, se transforma ¿qué? En violencia. Y todo se inició en las zonas rurales de Ayacucho en el año de 1980. Según la Comisión de la Verdad, los dos grandes responsables de la ola de violencia que ocurrieron durante estos 20 años fueron los movimientos terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con consecuencias económicas, pero también consecuencias de pérdidas humanas. Según la Comisión de la Verdad, sí, las formas en que se manifestó la violencia en el Perú no solamente fue la política, ¿no? No solamente fue la política, sino que también hubieron diversas formas en que se expresó la violencia. Por ejemplo, pobreza y exclusión, ¿no? Especialmente en los lugares altoandinos y amazónicos. Brechas económicas y desigualdades étnico-culturales. Marginación al no acceder al servicio educativo básico, ¿no? Mucho analfabetismo. Discriminación racial y actitudes y otras formas de discriminación. Y violencia sexual, especialmente contra las mujeres, ¿no? En este periodo se dieron las famosas esterilizaciones forzadas, ¿no? Por parte del gobierno, que también
fue, digamos, también violentó, ¿no? También. Los grupos afectados por la violencia generada por el conflicto armado. Entonces yo les decía que la forma más crítica de esta época es la violencia política, que produjo 70.000 víctimas mortales, imagínense, 70.000 víctimas, de las cuales el 75% de estas víctimas eran quechohablantes. De estas 70.000 víctimas, más de la mitad fueron campesinos, ¿no? Alrededor de 40.000 víctimas eran campesinos. De estas 70.000 víctimas, casi el 85% vivían en 6 departamentos: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín. ¿Sí? De todos ellos, dice, excepto Junín y San Martín, se encontraban en la lista de los departamentos más pobres. Sabemos que Junín era porque estaba vinculado al narcotráfico, ¿no? En la zona del Brain. Y San Martín también era una zona fuerte de narcotráfico, ¿no? Donde, bueno, en San Martín ha disminuido, pero en la zona del Brain todavía pues hay narcotráfico, ¿no? A partir del análisis de este periodo tan crítico, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dio varias recomendaciones. En primer lugar, se inició el plan integral de reparaciones a las familias afectadas, ¿no? Tanto de forma individual o colectiva, simbólica o material, ¿sí? Y es así como se construyó el lugar de la memoria, ¿no? Y se inició un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad, ¿no? Los gobiernos desde ese entonces iniciaron un proceso de construcción de una ciudadanía plena para todos. Y eso incluía además un conjunto de leyes y reformas que debían darse a nivel de las instituciones del Estado, como el sistema de justicia, ¿no? Sistema educativo, ¿sí? Y otros, para generar confianza cívica y restablecimiento de las relaciones dañadas entre el ciudadano y el Estado. El Estado tenía que ponerse al servicio de los ciudadanos. Lamentablemente, tenemos que decir que en el Perú todavía la violencia continúa. Y ahora el mayor problema ya no es el terrorismo, sino es la inseguridad ciudadana generada por estos grupos, ¿no? De extorsionadores y diferentes tipos de delincuentes que están, pues, digamos, minando nuestra sociedad, ¿no? Entonces, la obligación del Estado es seguir trabajando para reducir la violencia y también nosotros, los ciudadanos, a fomentar el diálogo y fomentar una cultura de paz y no a la violencia, ¿no? Estos comportamientos no deben ser violentos. Muy bien, eso es todo. Vamos a darle las claves, ¿sí? De cívica y damos por terminada esta sesión. Si hubiera alguna pregunta final. Muy bien, entonces hasta la próxima clase. Si ya no hay ninguna pregunta, damos por terminada esta sesión número 7, ¿sí? Hasta luego, jóvenes.